Buenas noches, amados hermanos, bienvenidos a nuestra reunión de estudio bíblico de jueves. Agradecemos al Señor la oportunidad que nos da de estar una vez más acá, volver a ver a mi hermano doctor Juan y darle la bienvenida también a Enrique y Patti, hermano y cuñada de nuestro hermano Ismael, vienen de Guadalajara. Bienvenido, mi hermano, qué gusto que nos acompañes. Y así cada uno de los que estamos acá vamos a disponer nuestro corazón esta noche para recibir un mensaje de la palabra del Señor. Es nuestro tercer estudio en la serie de meditaciones basadas en el libro de Job. Estamos hablando del sufrimiento, de la realidad del sufrimiento que enfrentamos de este lado del cielo. Y el libro de Job, la historia que nos narra este libro, necesariamente nos confronta con una tensión teológica muy fuerte, muy grande. Nos confronta con un gran dilema teológico. Tal vez el más grande dilema teológico que en el contexto de lo finito de nuestra humanidad podemos tener. ¿Dios es bueno? ¿Amén? ¿Dios es totalmente bueno? ¿Sí? La segunda máxima teológica: Dios tiene todo bajo control. Dios es soberano, Dios controla todo. Amén. ¿Sí? Bueno, entonces aquí estas dos máximas teológicas nos confrontan con este dilema. Si Dios es totalmente bueno y Dios tiene todo bajo control, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Dios nos ama, ¿están de acuerdo? Y nosotros no queremos, nosotros que amamos a nuestros hijos, por ejemplo, no queremos que nada malo les suceda, ¿están de acuerdo? Jesús mismo lo reconoce. Si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, mucho más vuestro Padre Celestial dará cosas buenas a sus hijos. Jesús lo declara, Jesús lo confirma. La bondad de Dios. Y si nosotros, dice, siendo malos, vamos a buscar evitar a toda costa que nuestros hijos sufran, ¿no es así? Esta historia nos presenta con este dilema. ¿Por qué si Dios es totalmente bueno y tiene todo bajo control, por qué nos suceden cosas lamentables? ¿Por qué enfrentamos el dolor y el sufrimiento? Pareciera pues que estas cosas, estas dos máximas, no podrían coexistir. Porque si Dios es bueno, entonces, y es todopoderoso, entonces jamás por ninguna razón permitiría que sus hijos sufriéramos. Entonces, o no es totalmente bueno, o no es totalmente poderoso. ¿Cómo pueden coexistir estas dos razones? Y entramos a la historia de Job. Capítulo 1 y 2 nos narra quién era Job. De hecho, nos presenta a un Job como un hombre bueno. Dice que era un varón perfecto, un hombre que tenía un corazón para Dios. Dice que todos los días ofrecía sacrificio a Dios, pensando que tal vez sus hijos habrán pecado, y él ofrecía sacrificio a Dios.
continuamente, todos los días. Así que Job se describe como un hombre bueno, un tipazo, al que le iba bien en todo. Luego, en capítulo 2 encontramos algo aparentemente muy extraño. Mientras en la tierra está sucediendo esto, Job, un hombre de negocios, un varón próspero, un hombre con un corazón para Dios, que buscaba a Dios, que todo le iba bien, pero en algún lugar dice que vinieron delante de Dios todos sus hijos, entre ellos Satanás. Y encontramos en esa historia a Satanás haciéndole una especie de bullying a Dios, burlándose de él. Y le dice, bueno, me vienes y me presumes a Job cuando le das todo. Lo guardas, lo cuidas, es más, lo queremos tocar y es imposible porque le has rodeado de todo a su alrededor y no lo podemos tocar. Cualquier cosa que Job hace, negocio que emprenda, prospera. Le haces prosperar todo. No te teme de balde. Y ahí está burlándose realmente Satanás de Dios. Y entonces Dios quiere probarle. Y para probarle a Satanás, permite que Job sufra. Entonces ves la historia así y dices, ¿qué clase de Dios es este? ¿Qué clase de Dios es aquel que para probar que Él tiene la razón, permite que alguien sufra? Y son temas, hermanos, que son complicados, que son difíciles de atender en una enseñanza bíblica. Por eso mejor le damos la vuelta, ¿no? Y está bien. Pero esta realidad la plantea el libro de Job. De hecho, vean todavía algunos pasajes de la Escritura que generan esta inquietud o que le ponen más leña a este fuego. En capítulo 1, el verso 21, cuando ha pasado toda la tragedia en la vida de Job, Job dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Jehová dio, Jehová quitó. O sea, Job aquí está hablando de un Dios que da y quita. Y si hasta entre nosotros, hermanos, hay dichos en contra de las personas que dan y quitan, ¿no? Es una persona fea, ¿no? Vino y me dio, vino y me lo quitó. Y Job aquí está aparentemente, bueno, alabando a Dios y reconociéndolo, dice: sea el nombre de Jehová bendito. Pero en realidad, hermanos, está hablando mal de Dios. De un Dios que da, pero un Dios también que quita. Luego, al final del libro, en el capítulo 42, verso 10: y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. ¿De qué Dios me está hablando? ¿Qué tipo de Dios es este? Entonces, ¿es bueno? Y estoy hablando de esto para que entiendan la tensión de esta aparente contradicción de un Dios bueno
pero que aquí dice la Biblia que le trajo mal. Los amigos están consolando a Job por todo aquel mal que Jehová ha traído sobre él. Por eso mucha gente afuera vive odiando a Dios. ¿Cuántas personas conocemos que después de haber enfrentado una tragedia en su vida, el resto de su vida no quieren saber nada de Dios? Por este tipo de pasajes también, que hoy vamos a entender nosotros, ¿sí? Si quieren lo complicamos todavía un poquito más. Lamentaciones capítulo 3, el verso 37. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo ¿no sale lo malo y lo bueno? Ya no entendí. ¿Quién puede decir? Dice, ¿quién puede venir y reclamarle a Dios? ¿Quién puede decir que lo que sucedió no es algo que Dios mandó? Dice, ¿qué acaso de la boca de Dios no sale lo bueno y lo malo? ¿Y que Jesús después no dice que una fuente no puede dar dos aguas al mismo tiempo? El mismo Jesús dice, una fuente no te puede dar agua salada y agua dulce. Pero entonces, ¿de qué está hablando aquí? ¿Dónde se genera esta tensión? ¿Dónde está el dilema espiritual, teológico, que enfrentamos con pasajes como estos? Ahí están en la Biblia. Podemos pasarlos y pues de alguna manera no tomarles en cuenta para no tener que negarlos o para no dar una explicación confusa. ¿Qué pasa con el pecado? Que es el origen finalmente de todo esto. Todas las tragedias que nosotros enfrentamos tienen su origen en el pecado. Así que hoy para nosotros pudiera ser muy sencillo dar una explicación diciendo, bueno, entonces todas esas consecuencias, esas tragedias que podemos enfrentar en la vida son consecuencia de nuestro pecado. Entonces ahí ahora ya cambiamos la culpa, ¿no? Empezamos a distraer un poco de esta aparente contradicción entre el Dios bueno y el Dios que también hace mal. Y decimos, bueno, pues es que porque tú pecaste. Entonces sigue incrementándose el dilema. Porque entonces el libre albedrío, la voluntad del hombre es más poderosa que Dios. Porque, el pecado, definitivamente, hermanos, el pecado es el origen de todo el mal que enfrentamos. El Señor les dijo a Adán y a Eva, si ustedes comen de este fruto, ustedes morirán, ciertamente morirán. Y entonces vendrán sobre ustedes todo este tipo de males, todo este tipo de aflicción. Entonces ya sabemos que el origen de todo eso es el pecado. Bueno, y si Dios sabía todo esto, la clásica pregunta de los niños, si Dios sabía que íbamos a pecar, que íbamos a tomar del árbol, ¿por qué no le puso un estorbo? Es que nos dio libre albedrío, sí, y Él sabía que íbamos a decidir mal. Bueno, si Él sabía que íbamos a decidir mal, ¿por qué no nos estorbó? Y ya generamos toda esta tensión, todo este dilema.
¿Cómo podemos entender? ¿Cómo concilias estos dos polos opuestos? Que si lo lees así, es difícil conciliarlos, es difícil que puedan cohabitar, ¿no? El Dios totalmente bueno y el Dios todopoderoso. El Dios que tiene todo bajo control. Cuando vemos, hermanos, necesariamente el mal como un fin, como el final de todo, entonces no podemos entender. Entonces no hay manera de conciliar. Esta pregunta de por qué Dios no nos evitó el pecado. Grandes teólogos, pensadores de la palabra del Señor, predicadores, guardan silencio. ¿Qué explicación das? Pero hay una realidad. Hay atributos de Dios que nosotros no podríamos conocer si no existiera el pecado. Por ejemplo, el amor redentor de Dios. ¿Cómo podemos entender al Dios redentor si no hay necesidad de redimir? ¿Cómo podemos entender y conocer al Dios que perdona si no existiera algo que perdonar? ¿Cómo podemos conocer al Dios de la misericordia si no hubiera necesidad de tener misericordia? Misericordia es no recibir el mal que merecemos. ¿Cómo podríamos disfrutar de todos esos atributos de Dios? Al final, hermanos, la historia de Job es una historia maravillosa. Es una historia donde nosotros podemos entender, pasado ya, que hemos leído todo el libro, que hemos leído toda la Biblia, y podemos entender lo que está pasando. Nosotros podemos entender, hermanos, que Job vivía con un problema. Esa era su realidad. Job dudaba de muchas cosas acerca de Dios. Job no conocía a Dios. Cuando todo iba bien, todo le iba bien a Job. Sus negocios era prosperado, el enemigo no lo tocaba, no le daba ni una gripa a nadie en su casa. Todo era perfecto. Y Job le tenía miedo a Dios. Y todo iba bien. No podía entender a Dios en la bonanza. No podía comprender el amor de Dios. Vivía siempre asustado. Una de las declaraciones más reveladoras de Job en toda esta historia es aquella cuando dice: el mal que me temía, ese me vino. Qué feo vivir así. Qué feo tener todo y estar pensando siempre cuándo lo vas a perder. Qué feo debe de ser eso, hermanos. Ver tu saldo en el banco, cómo se va incrementando y cómo va creciendo y creciendo y creciendo, y todos los días asustado pensando que mañana va a venir el ladrón, que mañana va a venir el devorador, que mañana van a suceder las cosas. Qué difícil ha de ser, hermanos, vivir sanamente esperando cuándo te va a dar la diabetes que le dio a tu tatarabuelo y a tu abuelo y a tu papá y además y a toda tu endulzada familia. ¿Verdad? ¿Cuándo será? Conozco personas, hermanos, que sin ser diabéticos ni nada, todos los días se checan y todos los días están haciéndose pruebas y demás, esperando que un día les llegue. A un amigo pastor un día le dijo un médico, le dijo: mira, pues tu mamá y todos los demás puros diabéticos, empieza a vivir como un diabético. O sea, créete enfermo.
Y qué feo es eso, ¿no? Tener toda esa bendición de Dios y estar pensando cuándo va a suceder. Debe de ser feo, hermanos, una vida en la que Dios te ha prometido largura de días y plenitud y demás, y estar pensando que tal vez mañana morirás. ¿Cómo se puede disfrutar la vida así? ¿Cómo puedes disfrutar toda la bondad de Dios si estás pensando que un día te lo va a quitar? Y si el negocio, y si prospera, y si no prospera, y si va prosperando, pero ¿y cuándo va a ser el día que me suceda lo que le sucedió a mi competencia? ¿Cuándo va a ser el día que me suceda a mí lo que le sucedió a mi vecino? Que vengan y lo asalten, que pase esto, que pase aquello. Esa era la vida de Job. Job tenía toda la bendición de Dios y no la podía disfrutar. Así que en realidad, hermanos, lo que vemos en la Escritura es a un Dios que quiere darle más a Job, pero que no puede. Porque Job no está dispuesto a recibir. Porque Job no está dispuesto a disfrutar. Y el enemigo cree que va a ganar. Cuando lo único que Dios está esperando, hermanos, no es ni siquiera probar la integridad de Job. Porque si eso fuera, hermanos, entonces no le salió muy bien a Dios. Porque llega un momento donde el mismo Job reniega de Dios. Ese Job que ahorita en capítulo 1 dice, sea el nombre de Jehová bendito, porque Jehová dio, Jehová quitó. Adelante, gloria a Dios. Ese Job que en capítulo 1 está con una sarna en su cuerpo y ha rapado su cabeza y está vestido de cilicio, echándose ceniza para calmar la comezón que tiene. Y aún así viene la esposa y le dice, ¿todavía retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y Job dice, bueno, has hablado como una mujer fatua. Y entonces, más adelante, ese Job que hasta ahí aparentemente retiene su integridad, termina renegando de Dios. Termina también sintiendo, bueno, es que tal vez mis amigos tienen razón, porque uno de ellos viene y le dice, no, Job, no te hagas, no te puede venir mal si no hiciste algo malo. Esa es nuestra manera de pensar, ¿no? Haz bien, te va a ir bien, haz mal, te va a ir mal. Y nosotros pensamos que las cosas malas pues le deben de suceder a la gente mala. Y Jesús lo aclara en el Evangelio de Lucas cuando dice, ¿ustedes creen que aquellos que se les cayó la torre en Siló, ustedes creen que ellos eran más malos que ustedes? Antes, si ustedes no se arrepienten, también van a perecer. ¿Ustedes creen que aquellos que mataron allá y quemaron y demás eran más malos que ustedes? Piénsalo 2 veces, porque si ustedes no se arrepienten también. Pero nuestra idea, nuestra lógica de pensamiento es, a la gente buena le deben de suceder cosas buenas. Pero ¿qué pasa cuando a la gente buena le suceden cosas malas? ¿Qué pasa? Entonces entramos en un conflicto. ¿Por qué los cristianos se enferman y también se mueren? ¿Por qué si era cristiano? ¿Por qué si era el hermano más fiel, más esto, más aquello? ¿Por qué le pasó eso? ¿Por qué se quedó sin trabajo? ¿Por qué de todos fue el único que le dio el COVID y era el más sano de todos? Y reflexionamos así. Bueno, llega un momento donde a Job le hacen creer eso. Y no batallaron, porque Job siempre estuvo pensando que cosas malas le habrían de suceder, que cosas malas habrían de venir a su vida. Así que, cuando Dios permite que el hombre use su libre albedrío, antes de eso, Dios preparó la solución. A Dios no lo tomó por sorpresa nuestro pecado. Realmente Dios no esperaba que nosotros cumpliéramos.
Dios sabía que no íbamos a cumplir. Dios sabía que necesitaríamos un Salvador. Así que cuando vengan cosas de este tipo a nuestra vida, hermanos, lo único que nos puede ayudar, contrario a la tensión esa que se genera entre la bondad y la soberanía de Dios, lo único que nos puede ayudar es seguir creyendo, es seguir confiando en que Dios es bueno y que tiene todo bajo control. Es la única salida que tenemos, hermanos. Lo que en principio parecía una tensión, por lo que en principio parecía una contradicción, algo que no podíamos embonar. ¿Cómo es posible que un Dios bueno permita que me sucedan cosas malas? ¿Cómo es posible si es el Todopoderoso? ¿Por qué lo permite? Bueno, eso que en principio, hermanos, generó en nuestro pensamiento una inquietud acerca de Dios. Una incomodidad, ciertamente. ¿Cómo concilias esto? Cuando las cosas no van bien, hermanos, en nuestra vida, lo único que puede traer paz al corazón es seguir creyendo en la soberanía de Dios. Seguir entendiendo y creyendo y confiando que Dios es soberano. Que Dios sigue teniendo todo bajo control. Y que puedo venir con Dios como los salmistas que meditábamos en la última serie de estudios de jueves. Y poder venir con Él y decirle: Dios, no entiendo nada. A veces hasta con un reclamo. Señor, no sé por qué está pasando esto. No sé por qué estás permitiendo esto en mi vida. Pero sé que sigues teniendo control. Uno de los pasajes más esperanzadores en la Biblia, en lo personal, el libro del profeta Isaías, en el capítulo 6. En el año que murió el rey Uzías, entré al templo y vi a Dios sentado en su trono. Qué maravilloso. En el año de la muerte murió el rey Uzías, que fue un buen rey. El año en que murió el rey Uzías, cuando el pueblo estaba bien, cuando al pueblo le iba bien. ¿Por qué se muere un rey así? Hubo reyes perversos en Israel. Pero ¿qué pasa cuando muere un rey que ha buscado a Dios? ¿Qué pasa cuando algo bueno muere? Cuando algo que nosotros quisiéramos que no muriera, muere. Y el profeta Isaías dice: en ese año yo entré al templo y Dios seguía sentado en su trono. Las cosas aquí pueden cambiar. Las circunstancias de la vida pueden cambiar. La economía, la salud, la familia, tantas cosas pueden cambiar. Pero Dios sigue sentado en su trono. Esa es la realidad del libro de Job. Que al final encontramos a un Job más vivo y más libre. A un Job que otra de las expresiones, de las frases más significativas de toda esta historia en estos 42 capítulos es: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahora podemos ver esa revelación especial de Dios, que no podríamos ver, hermanos, cuando las cosas van mal, van bien.
Cuando todo va bien, así le iba a Job. Por eso Job tenía ese pesar. No podía disfrutar el bien que Dios le dio. Dios le había bendecido de tal manera, Dios le había prosperado y aún Dios quería darle más, pero Job no lo podía disfrutar. Así que Job era un hombre que tenía suficiente dinero, pero era capaz de morirse de hambre hoy con tal de que no le falte para comer mañana. Voy a guardar esto porque si mañana no tengo para comer. Así que se privaba del manjar hoy, por temor que le faltara para comer mañana. Esa no es vida, hermanos. No es vida cuando dependes de ti. Y de esto es, hermanos, lo que al final Dios ha liberado a Job después de toda esta tragedia que enfrentó. De la autojustificación, de la autodependencia. Es lo peor que nos puede pasar, hermanos, depender de nosotros mismos. Somos, como dioses, somos unos tiranos. Somos muy crueles con nosotros mismos. Nos exigimos, nos reclamamos cuando pensamos, cuando creemos que depende de nosotros. Hay personas reclamándose toda su vida por errores de la juventud. Porque, no sé, dejaron ir el negocio o perdieron el tiempo y no estudiaron, no hicieron algo. Y viven con eso el resto de sus vidas. Porque creen que dependía de ellos. Y se culpan y sufren el resto de su vida la consecuencia. Porque creyeron que era cuestión de ellos, que dependía de ellos. Los cristianos, hermanos, ¿qué pasa cuando los cristianos nos enfermamos? Cuando los cristianos sufrimos. Además de experimentar la revelación de Dios, hermanos, también nos ayuda a ser compasivos. Dice que nosotros somos consolados para consolar. ¿Cómo podemos ser empáticos? Podemos tener simpatía con alguien, con el que sufre. Y podemos encontrar a una persona en la calle y tener cierta simpatía para esa persona y darle una ayuda. Pero no hay empatía. Empatía es verdaderamente ponerse en los zapatos de él. ¿Cómo podemos consolar a alguien que sufre, hermanos, si no hemos sido consolados primero? ¿Cómo podemos nosotros verdaderamente compartir el amor de Dios, la misericordia de Dios, su gracia, su favor, si no la hemos disfrutado? Por eso el cristianismo que está basado en obras, la práctica del cristianismo que está basada en obras, esas personas dentro de la iglesia se convierten en jueces. Y casi ellos deciden, este sí, este no, este sí, este no, ¿verdad? No, este está muy perdido, hay que se quede, ¿verdad? Lamentablemente es así. Si los cristianos no enfermáramos y no enfrentáramos a veces crisis y problemas, hermanos, seguramente nos constituiríamos en una especie de jueces. Nos sentiríamos superiores. Y a veces tal vez hasta nos burlaríamos del dolor ajeno. Ándele, ya ve, por despreciar a mi Dios. Eso le pasa por no haber creído en Jesús, ya ves, se lo dije. Lo haríamos, ¿no? Les aseguro que sí. Es más, hermanos, lo hemos hecho. Y si a lo mejor no lo hemos dicho, lo hemos pensado. Ándele, qué bueno. Mi cuñado, el que se salió de la oración el 24 de diciembre ahí en la cena, ¿verdad? Que no quiso entrar a la oración y ya después salió y le hizo mal el pavo.
A veces somos así, hermanos. No somos empáticos. Pero cuando enfrentamos y cuando nos damos cuenta de esta realidad, de la fragilidad que sí tenemos, de la incapacidad que tenemos en nuestras fuerzas para sostener la vida misma, lo más básico de la vida, y podemos entender, y podemos levantar al hermano que se ha caído, y podemos perdonar al hermano que ha pecado, y podemos tratarlo con misericordia, y podemos tratarlo con amor, y restaurarlo, y no pisotearlo, y no acabarlo. En algún momento se han dicho muchas cosas de nosotros los cristianos, una de ellas no muy agradable. Dicen que somos el único ejército que cuando uno de sus soldados está herido, se regresan y lo rematan. Y a veces así era, hermanos. Porque como vivíamos desde la perspectiva del juez, ¿no? Y mientras yo no me equivoque, pues puedo juzgar. Mientras a mí no me pase nada malo. Y no puedo entender. No puedo ser empático con alguien cuando no he enfrentado situaciones así en mi vida. Así que, hermanos, ¿qué nos enseña esta historia acerca del sufrimiento? Primero, como habíamos meditado en el libro de los Salmos, es inevitable, hermanos. El dolor es real. Perder un ser querido, perder un trabajo, un negocio, lo que sea, genera dolor. Y sin hablar de los grandes problemas, nos puede generar dolor, hermanos, simple y sencillamente que no nos paguen una factura. Nos podemos sentir frustrados porque algún negocio no nos sale bien. Nos sentimos frustrados y enojados por tantas cosas a veces. A veces simplemente, hermanos, batallamos tanto, algunos de nosotros batallamos tanto hasta porque el que está enfrente en el semáforo no se mueve. Yo por eso no le pongo pescaditos al carro, porque luego, mira, ¿verdad? Y nos frustramos por cosas así. Y lo vemos como un gran sufrimiento, ¿no? Y sufrimos por eso, hermanos. Pero cuando enfrentamos situaciones así, no olvide jamás, Dios sigue sentado en su trono. No te pagaron la factura, no esto, no, el negocio no salió, lo que sea. Dios sigue en su trono. No se acabó el mundo. Dios sigue sentado en su trono. No te dieron el trabajo o esto, lo que sea. Dios sigue sentado en su trono. Hay una enfermedad, hay una crisis, lo que sea, cualquier cosa que sea, por grave que parezca, Dios sigue teniendo el control, hermanos. La soberanía de Dios es la almohada a donde en medio de tu frustración puedes ir y recostarte cuando estás con todo dando vueltas. Y puedes ir y acostarte ahí y decir: Señor, tú eres soberano. Tú tienes todo bajo control, Señor. Y me amas. Eres un Dios bueno. Y eso que hoy estoy pasando. Hermanos, la vida cristiana no se trata de ausencia de problemas. La vida cristiana vale y se trata de la presencia de Dios, aún en medio de los problemas, aún en medio de las crisis. Es la presencia de Dios lo que distingue la vida de un hombre o una mujer aquí en la tierra. No que tenga problemas, que no tenga problemas, que le vaya muy bien, que todo le prospere y demás cosas. No, hermanos, eso es secundario. Es la presencia de Dios.
Y podemos estar hoy seguros, hermanos, que cuando vengan situaciones a nuestra vida y no sabemos por qué están pasando esas cosas, podemos confiar y recordar que Dios nos ama. Dios trata con Job para que lo pueda conocer. De hecho, hasta capítulo 38, Dios rompe el silencio con Job. Y de hecho, hasta parece que lo hace con un cierto sarcasmo. Así Job, el Job que está reclamando, ¿no? Dime dónde estabas tú cuando yo te hice. ¿Dónde estabas tú cuando hice el universo? ¿Dónde estabas tú, Job, cuando hice las estrellas? ¿Dónde estabas? Ahí rompe Dios el silencio y se revela ante Job en su máximo esplendor, como el Dios soberano. Y entonces después de eso Job responde: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y a partir de ese momento, hermanos, Job fue otro, más vida. Job a partir de ese momento fue un hombre libre, un hombre que después de eso pudo disfrutar verdaderamente la presencia de Dios. De oídos te había oído, ahora mis ojos te ven. Así que no hay tal discrepancia en la Biblia, no hay tal dilema de un Dios que es totalmente bueno contra el Dios todopoderoso y que no evita el sufrimiento. No hay tal dilema. Al final Dios se revela en su misericordia. Dios quiere hacernos libres, hermanos, de la carga más pesada, del ídolo más pesado que nosotros hemos llevado siempre, ese que ves en el espejo. Es el ídolo más grande que tenemos, cuando hemos creído que depende de nosotros, que las cosas en la vida dependen de nosotros. Esta historia, hermanos, nos presenta a un hombre transformado al conocer a Dios. Y nos enseña también qué hacer cuando enfrentamos situaciones que nos son adversas, cualquiera que sea. Insisto, no estoy hablando de los grandes problemas. Muchos de nosotros podemos vivir frustrados, muy frustrados, por problemas irrelevantes. Hay personas que se quieren quitar la vida porque perdió su equipo de lo que sea. Así. O que se pueden matar entre otros porque traen una camiseta diferente a la de ellos. Sí, hermanos. Así de vacía es la vida sin Dios. Y así de peligrosos son esos pequeños problemas. Aparentemente pequeños problemas. Pero cuando recibimos esta revelación de Dios y la disfrutamos, hermanos, podemos clamar a Él y decir: Señor, no sé lo que está pasando, no sé por qué está pasando esto, no lo entiendo y no me gusta nada, porque a nadie le gusta estar enfermo, a nadie le gusta tener un diagnóstico de lo que sea negativo, a nadie le gusta la inflación que va haciendo los números y los saldos cada vez nada. A nadie nos gusta eso. Y a veces no sabemos qué está haciendo Dios. De hecho, normalmente no sabemos qué está haciendo Dios. Pero sí sabemos lo que no está haciendo. No nos está perjudicando. No nos está castigando.
no nos ha olvidado, eso no lo va a hacer jamás. Nos está dando vida, nos está dando libertad. Porque aun cuando llegue el momento, si Cristo no viene acá por su iglesia en los próximos 100 años, tal vez nomás Ismael va a quedar, ¿verdad? Los demás tendremos que pasar a la presencia del Señor. Y dice el apóstol Pablo: Dios se va a manifestar en mi cuerpo, sea por vida o sea por muerte, pero Dios se va a manifestar, porque ni la vida, ni la muerte, ni ninguna otra cosa, ni lo pasado, ni lo futuro, ni lo porvenir, ni lo presente, ni nada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Así que jamás juzgue a Dios, jamás juzgue el amor de Dios, jamás juzgue la soberanía de Dios por sus circunstancias. Si usted quiere juzgar a Dios de alguna manera, su amor, su misericordia, su soberanía, vea la cruz de Jesús. Siempre que usted quiera juzgar cuánto Dios le ama, piensa en la cruz de Jesús. Vea a Jesús ahí entregando su vida por usted y por mí. Siempre que dudes qué tanto te ama Dios, recuerda a Jesús que entregó su vida por ti y por mí. Y cuando vengan las circunstancias que hemos enfrentado en la vida, recuerda, Dios sigue en su trono. Dios sigue siendo bueno y sigue teniendo todo bajo control. Inclinen su rostro, por favor, cierren sus ojos. Padre, te agradecemos, Dios, la oportunidad que nos has dado de estar en esta tu casa. Gracias que nos has permitido regresar a este lugar hermoso. Seguimos pidiendo tu bendición para la familia Vera. Les prosperes en todas las cosas, Dios, también. Y a cada uno de los que estamos acá nos sigas dando el ánimo, el deseo de seguir participando, de seguir presentándonos delante de ti, exponiéndonos a tu palabra, a esta revelación tan grande que, Señor, cada vez nos permite conocerte más. Gracias, Padre, porque tu palabra es perfecta, porque aún esas frases, esos pasajes que parecen contradecir la verdad que hemos creído, aún, Señor, la revelación en tu Hijo Jesucristo nos permite encontrar el sentido, nos permite encontrar esa verdad, porque Cristo es la verdad. Y es en Cristo en quien podemos interpretar la Escritura. No hay otra manera. Si no, no podríamos conciliar, sino solo a través de Jesús, su persona y su obra a nuestro favor. Gracias, Padre, que nos permites meditar así en tu palabra y ser edificados y ser enriquecidos, Señor, para tu honra y tu gloria. En el poderoso nombre de Jesús te agradecemos todas estas cosas. Amén.